para saludaros, ¿vale? Como comentaba Mari Carmen, hoy vamos a hablar acerca de Azure Experience, que es nuestra propuesta de adopción rápida de la nube de Microsoft en vuestras compañías, ¿no? Es decir, cómo vamos a ser capaces o qué os vamos a proponer nosotros como empresa, como consultora especializada en proyectos de migración a la nube, para poder llevar a cabo en vuestras instalaciones o vuestras diferentes sedes corporativas, propuestas de cloud computing, ¿vale? Vamos a ver si funciona, creo que sí. Bien, bueno, me presento rápidamente. Llevo el área de Azure dentro del Centro de Excelencia de Microsoft en Ibermática. Llevo trabajando más de 20 años, yo diría casi ya 25 años en el sector y los últimos 15 en tecnologías cloud computing, cuando prácticamente el cloud no se conocía y empezábamos con las primeras iniciativas de diferentes fabricantes. Bueno, pues yo me tocó estar en los primeros proyectos de cloud computing, yo creo que a nivel nacional, incluso proyectos en internacional, ¿no? He trabajado en empresas clientes como vosotros, prácticamente la mitad de mi carrera la he desarrollado en empresas clientes y llevo la otra mitad de mi carrera trabajando en consultoría, ¿no? Eso me da una visión bastante interesante de cuáles son las necesidades porque he vivido los dos mundos de las necesidades a nivel tecnología, ¿no? ¿Cómo hemos estructurado la presentación? En 4 bloques, ¿vale? Como veis, el bloque final es cuando realmente vamos a hablar de nuestra propuesta, que es Azure Experience, pero para llegar a esta propuesta me gustaría introducir diferentes conceptos que creo que son muy interesantes para poder entender por qué estamos proponiendo nosotros este modelo, ¿no? Vamos a hablar de transformación digital, el punto en el que estamos, el punto en el que estamos viendo las diferentes empresas, qué necesidades tenemos, cómo abordar la transformación digital, en base a las tecnologías que son claves para esta digitalización. Cada empresa está pensando en diferentes tecnologías y nosotros, pues digamos que tenemos un conocimiento amplio de estas para poder ayudaros si os queréis meter en un proyecto de este tipo o de estas características. La mayoría de vosotros seguramente ya estéis. Hay otros que probablemente no, porque he visto un poquito el perfil de las empresas y algunos ya estáis metidos en proyectos de digitalización basados en nube y otros no. Bueno, y Azure clave como elemento digitalizador, ¿vale? A partir de aquí, comenzamos hablando de transformación digital, que yo creo que es interesante, ¿no? Porque nos pone un poco en el punto en el que estamos, ¿no? Porque al final las empresas nos hablan de digitalizarse, ¿no? Y empezamos a hablar de blockchain, hablamos de inteligencia artificial, hablamos del mundo del cloud computing, todo el mundo ahora habla de ciberseguridad, incluso estamos ya empezando a trabajar proyectos en la parte de metaverso, que cada vez suena más, y para llegar al mundo incluso de la computación cuántica. Nosotros en Ibermática incluso tenemos áreas de especialización en todo este tipo de tecnologías, incluso al margen del propio centro de excelencia de Microsoft. Es decir, hay una demanda muy importante en el mercado por conocer estas soluciones, ¿vale? Pero la digitalización no es solamente el uso de estas tecnologías que puede ser más o menos disruptivas, ¿no? Al final, nosotros, o yo como veo la digitalización, ¿no? Pues hay que empezar un poquito por el principio para entenderlo, porque escuchamos que estamos en un momento clave de la digitalización corporativa. Hablamos de la cuarta revolución industrial basada en tecnología, ¿no? Pero el mundo principalmente de industria. Pero yo creo que al final es toda una evolución, ¿no? Desde la aparición de la computadora ya por el año 1943, como reflejo en esta slide, hemos ido sufriendo cambios y en cada momento era muy importante por la tecnología que impactaba en los procesos de negocio corporativos. Hemos pasado de la máquina de escribir a tener todos un ordenador personal en casa. Pues eso para mí, creo que eso fue un cambio drástico, ¿no? Y eso digitaliza todas las compañías. En aquel momento ese era el momento clave, ¿no? Pero hoy estamos hablando de otras tecnologías basadas en cloud computing que son claves en la digitalización. Pero no es más que, si seguimos avanzando en la historia, una evolución de estas tecnologías y cómo aplican a la empresa. Es cierto que la década del 2010 a 2020 lo cambia un poco a todo, ¿no? Porque empezamos a consumir tecnologías desde nuestra casa, ¿no? Es decir, empezamos a trabajar con aplicaciones móviles y digamos que la tecnología no solamente la usamos cuando llegamos a nuestro puesto de trabajo, sino que la estamos usando del mismo momento que nos levantamos, ¿no? Aparece WhatsApp, aparece Waze o Google Maps, Facebook y empresas como Amazon, como Google, como Microsoft, IBM, Apple, todos los grandes se empiezan a transformar y para trabajar desde la nube, ¿no? Computación en nube, ¿no? Y es verdad que esto nos está afectando a día de hoy.
porque estamos viendo que hay una brecha digital entre el usuario, el consumidor en casa y la empresa. Nos hemos puesto por delante de la empresa, es decir, consumimos más tecnología y consumimos tecnologías más modernas que las propias tecnologías que algunas empresas nos ponen a nuestra disposición en nuestro puesto de trabajo. Y eso es una pérdida de competitividad, porque las empresas que se han digitalizado, que están en proceso de digitalización, están teniendo o se ponen en un lugar más competitivo que las que no están todavía con un plan de digitalización en sus compañías, ¿no? A partir de aquí, creemos que la transformación digital es un proceso que va mucho más allá de la tecnología, y eso es evidente, ¿no? Que afecta a las personas, por supuesto, a las estrategias de las empresas y se apalancan las tecnologías, ¿vale? El digitalizador es, como su propio nombre indica, las propias tecnologías, pero esto va de personas y va de estrategias corporativas. Si no tenemos identificado o no tenemos muy claro cómo adoptar la digitalización, porque toca al empleado, porque toca los procesos y porque tenemos que tener un importante conocimiento del IT, pues probablemente entremos en proyectos quizás un poco fallidos, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Es decir, esto no va de conocer muy bien las tecnologías si no tengo perfectamente identificado un plan de negocio donde voy a estructurar perfectamente cómo aterrizar, ¿vale? Todas las tecnologías, insisto. Y los beneficios de la digitalización o lo que nosotros estamos percibiendo y lo que nos dicen nuestros clientes son varios, ¿vale? Por supuesto que aumenta la productividad, ¿vale? Esto tiene mucho que ver además con la brecha digital y con la parte de competitividad. Vamos a ser capaces de adaptarnos a los cambios del mercado, vamos a estar mucho más preparados para lo que nos suceda, adaptarnos perfectamente. Hemos vivido época COVID, todo el mundo lo sabe, lo sabemos, que las empresas que han estado preparadas para el teletrabajo pues han tenido menos problemas, ¿no? A la hora de seguir la continuidad de su negocio, ¿vale? Estamos viendo cómo aumenta el volumen de negocio de nuestros clientes, está aumentando la facturación porque están mejorando sus procesos. Muy importante porque atrae y retiene el talento, tanto que hablamos de lo complicado que está hoy día, a día de hoy, el poder retener el talento, poder atraer el talento a nuestras compañías. Las empresas que están más avanzadas digitalmente son más atractivas para el empleado, ¿vale? Por supuesto, mejora la experiencia de los clientes. Es más, no es que lo mejor, es que hay clientes que dependiendo del sector nos exigen tener un grado de digitalización para, desde su punto, o sea, desde su propia operativa, poder tener un control de nuestras propias operaciones que están vinculadas a procesos de negocio de nuestros propios clientes o incluso proveedores, con lo cual es muy necesario. Y bueno, lo que comentaba al principio, aumenta la competitividad, es fundamental. Y yo creo que en este sentido tenemos que hacer un esfuerzo las empresas por digitalizarnos para ser más competitivos. Hoy en día que el mercado tiene unas reglas muy complejas en cuanto a costes, las energías cada vez más caras, es importante, ¿no? El poder tener digitalizado nuestros procesos de negocio porque nos va a ayudar a tener mejores márgenes o a sufrir menos en los márgenes de venta, ¿no? Si bien acabo de comentar el qué es la digitalización y por qué entendemos tan necesaria que todas las empresas entren en algún proyecto de análisis para ver cómo están o siguientes pasos en adoptar las tecnologías, hay que entender cuáles son estas tecnologías clave. Ahora ya nos bajamos un poquito y vamos a hablar un poquito más de estas tecnologías que a día de hoy nos ayudan, ¿vale? Principalmente, o hay un gran número de ellas, ¿vale? Pero creo que cada una se agrupa en una de estas. Podríamos hacer zoom y sobre estas tener 20 por debajo, ¿vale? Pero estamos hablando del mundo cloud computing, estamos hablando de inteligencia artificial, ¿vale? Hablamos de analytics, que es, digamos que de las primeras que se adoptan, porque todo el mundo quiere tener análisis, quiere entender qué está pasando en sus empresas, y hablamos de Big Data, aunque realmente yo creo que todas tienen un punto en común, que es el cloud computing. Es muy difícil entender el uso de estas tecnologías y cómo las hacemos llegar a vuestras corporaciones si no se basan en cloud computing. Y hace unos años las grandes corporaciones se podían permitir, y solamente ellas, el lujo de trabajar en proyectos de Big Data o de inteligencia artificial. A día de hoy, una pyme puede entrar en proyectos de inteligencia artificial o de Big Data o del mundo cognitivo, que ahora veremos, gracias a que son tecnologías que se proporcionan desde el cloud computing. Y esto ha venido a facilitarnos la competitividad entre nosotros mismos, ¿no? Y la digitalización. Centrándonos en el cloud, ¿vale?
es importante entender que ahora mismo estamos en el cloud 2.0, ¿vale? Y que a medida que nos hemos ido desplazando más hacia la derecha, estamos ganando en productividad y disponibilidad, así como mejora en la parte de costes y reducción en el time to market de los proyectos que estamos llevando al mercado. Cuando hace tiempo empezábamos a hablar de cloud computing, la mayoría de los proyectos se basaban en migraciones del mundo on-prem al mundo cloud, lo que es la infraestructura o los sistemas más legacy, ¿vale? En ese momento era lo que había, es decir, las tecnologías que se nos proporcionaban desde el cloud computing nos daban soporte a este tipo de proyectos. Este tipo de proyectos, si veis el esquemita aquí que hemos pintado, bueno, pues no nos hacían ganar demasiado en productividad, ni incluso en el incremento de disponibilidad de las aplicaciones o de las tecnologías que usábamos, y la reducción de costes no era muy grande. Nosotros, nos hemos venido, no quejando, pero hemos venido viendo que, ostras, es que ya no es tan competitivo el precio del cloud computing si lo comparo con el hierro. Y es evidente que es así, porque realmente donde punta el cloud computing no es ahí. El cloud computing viene a ayudarnos en esa parte, es donde nace, pero realmente el valor va creciendo a medida que vamos nosotros trasladando nuestros proyectos más hacia la derecha. Proyectos de virtualización, proyectos basados en modernización de aplicaciones, proyectos basados en desarrollar IT en plataforma como servicio, más que en infraestructura, porque realmente ahí no tenemos competencia en infraestructura, lo que comentaba anteriormente. Es muy difícil lanzar un proyecto de inteligencia artificial si tenemos que adquirir hierro, si tenemos que adquirir software, los costes se disparan, no es pago por uso, es muy complicado. Pero es cierto, y me adelanto a mi propia presentación, que seguimos trabajando muchísimos proyectos en infraestructura, porque muchos de nuestros clientes todavía no han comenzado este camino hacia el cloud computing. Realmente no se están digitalizando, ¿vale? Entonces tenemos que intentar entrar con una propuesta que sea fácil en el onboarding para que rápidamente el cliente se aclimate al cloud computing y empiece a explorar lo que realmente sí le va a dar valor, que es esa amalgama de tecnologías que ahora vamos a comentar un poquito más adelante, ¿vale? Sigue siendo muy importante entender la comparativa de los escenarios cloud. Muchos de vosotros ya la conoceréis, pero esto tiene mucho que ver con la madurez cloud de cada una de las empresas. Cada empresa se va a situar en un escenario, lo que comentaba, ¿no? Si nos situamos en el escenario más infraestructura, vamos a poder abordar una serie de proyectos, vamos a poder, si analizamos costes, entrar a una serie de ahorros de costes determinados y van por ahí los proyectos, porque muchos clientes nos dicen, ¿cómo el cloud computing me ayuda, ¿no?, a ahorrarme dinero? Bueno, si vamos solamente desde la perspectiva infraestructura, nos va a ayudar, pero probablemente no seamos tan agresivos en lo que sería un ahorro de costes sustancial o relevante para el cliente como si nos metemos en proyectos más de plataforma, ¿vale? Pero eso lo podemos ver más adelante. A partir de aquí, otra palanca muy importante en la transformación digital, como hemos comentado, es el Big Data, ¿vale? Y decimos que el Big Data hablamos de Big Data como toda la información que un poco por su complejidad no puede ser procesada por herramientas tradicionales. Es decir, tenemos tanta cantidad de datos que tenemos que poner a disposición de nuestros clientes herramientas de tratamiento de Big Data. O bien porque tenemos mucha información o porque el procesamiento de esa información tiene que ser un real time. Es decir, no tenemos herramientas en on-prem o en modo legacy que nos permitan abarcar proyectos de Big Data, ¿vale? Big Data lo entendemos como proyectos que van a ayudarnos en la parte de analítica prescriptiva o analítica predictiva, la parte de diagnosis o la descriptiva, es decir, vamos a manejar una información que nos va a permitir mejorar nuestro negocio, nuestros procesos de negocio. Hablamos de Big Data, hablamos de Smart Data. Nosotros estamos viendo, o las empresas que nos dedicamos a esto, estamos trabajando con la parte de Small Data, porque todavía hay mucha información en las compañías que no se maneja y que está ahí. Entonces, es interesante, desde un contexto muy de negocio, ver qué información no estoy contemplando en mis procesos tradicionales para incluirla, porque me va a dar data relevante que probablemente me ayude a mejorar de algún modo. Nosotros dentro de mi COE, de Azure, tenemos un área específica de proyectos de Big Data, de proyectos de Analytics. Inteligencia artificial, otra de las palancas que hoy denominamos clave para la digitalización, porque el IA, ¿qué es el IA, ¿no? La inteligencia artificial al final es la representación del humano en la máquina, ¿no? Es como podemos dotar de conocimiento a un sistema informático para que tome una serie
de acciones, ¿no? O sea capaz de interpretar qué está sucediendo para que interaccione con nuestros procesos de negocio del tipo que sea, ¿no? Y aquí estamos en proyectos de realidad aumentada, realidad virtual, gemelo digital, live streaming, en la parte de chatbot, drones, robótica, todo este mundo, ¿no? Todo este mundo lo contemplamos desde la parte de inteligencia artificial, todo este mundo cognitivo, ¿no? Tan interesante que podemos también hablar. Y decimos que la inteligencia artificial nos lleva a la acción. Esto es súper importante, ¿eh? La inteligencia artificial es al final como el Big Data. Nos metemos en un proyecto de inteligencia artificial que introduzca algún tipo de cambio en nuestra compañía, ¿no? Que nos dé una información, un call to action claro, que tenemos que identificar como un KPI, ¿vale? Esto es un ejemplo, es una arquitectura de un modelo de inteligencia artificial en una compañía que al final nos lleva a hacer un análisis basado en data que va a generar una serie de acciones a través de servicios cognitivos, ¿vale? Y Analytics es el otro elemento fundamental en lo que serían las palancas de la digitalización. Esta es más conocida por todos nosotros porque tradicionalmente los grandes fabricantes de software ya nos han proporcionado en ERPs, en CRM, herramientas de analytics, ¿vale? Pero desde una perspectiva de inteligencia artificial o de Big Data, el funcionamiento es un tanto diferente, ¿vale? Porque no estamos explorando solamente información que nos están dando nuestros sistemas, sino que estamos introduciendo o enriqueciendo información de eventos externos, incluso a nuestros propios procesos o nuestra propia compañía, ¿vale? Y aquí ya hablamos de proyectos basados en Power BI, si hablamos del mundo de Microsoft principal, ¿vale? Introducimos Azure ya, ¿vale? Azure como elemento digitalizador. Azure, como muchos de vosotros sabéis, es la propuesta de Microsoft al Cloud Computing. Lleva ya muchos años trabajando en el mundo cloud. Microsoft como compañía ya hace años que viró, ¿no? Que giró hacia el mundo cloud computing y de hecho todas las tecnologías que a día de hoy estamos consumiendo en Microsoft ya prácticamente se pueden abordar desde el cloud computing sin tener que comprar la caja aquella que comprábamos por licencias, cualquier tipo de cosas, ¿vale? Realmente todos los elementos de transformación digital de una compañía se pueden consumir desde Azure, como estaba comentando, o prácticamente todos, ¿vale? Entonces, nosotros creemos que Azure es un catalizador de la digitalización de las compañías, ¿vale? Y que esto sería muy difícil hacerlo si pensamos solo en on-prem. Es significativo que Azure y todas las nubes públicas, en este caso, se han abierto a hibridizar, ¿vale? Sus entornos digamos, de trabajo, ¿no? Podemos trabajar con una nube de Azure y si trabajáis ya en Google o trabajáis en Amazon o tenéis vuestro propio data center en nube pública o privada, pues podemos conectarlo. Es decir, no hay vocación de quedarnos con toda la tecnología del cliente, porque incluso dependiendo de los procesos de negocio, puede ser más interesante abordarlo desde una nube pública o incluso desde la nube privada de nuestros clientes. Pero ya se nos hace raro que de alguna manera no podamos aportaros algo desde aquí si ya estáis tanteando, visualizando proyectos que podéis desplegar desde el mundo cloud, ¿vale? Entonces, en este sentido, bueno, y además, perdonadme, quiero destacar que teníamos un Stocked en España, ¿no? Y era la región cloud de Azure. Muchas empresas son cloud nativas, es decir, aparecen, ya están apareciendo, se constituyen y directamente empiezan a trabajar en nube. No consumen nada en infraestructura, no tienen data center. Hay empresas que no tienen nada en data center. Pero nos decían que dónde estaban los datos, nos hablaban de latencias. Y estas empresas cloud nativas no han tenido problemas en entender que esto está en Irlanda, que existe una serie de compliance, que hay una RGPD a nivel nacional que la contemplamos por normativa europea, que tenemos capacidad de conectar independientemente de las latencias de las redes con muy buen ancho de banda, porque hay muchas tecnologías que no lo proporcionan y tenemos muchos acuerdos con diferentes proveedores telco. Pues aún así, estas empresas, y ya no hablo de las nativas cloud, empresas que han nacido y que tienen sus departamentos de IT y han montado una gran estructura o tienen grandes áreas y grandes data centers, les costaba entender que no estuviera aquí en el territorio nacional Azure, ¿no? Esto, bueno, Microsoft lo ha entendido, ha sido una petición que le hemos hecho los partners desde hace tiempo y los propios clientes, y a final de año se inaugura la región, que va a ser una región tan potente como las que podemos tener en Dublín o en Alemania o en París. Es decir, no vamos a tener menos aquí, vamos a tener incluso más que ellos porque acabamos de llegar. Ojo,
que no solamente hablamos no pasa nada, hablamos de la competencia porque es sano tener competencia, ¿no? Y hablamos de Amazon, hablamos de IBM Cloud, todos están haciendo grandes inversiones en España. Todos se han dado cuenta de que España, por la circunstancia que sea, algunos clientes pues no estaba reaccionando bien al mundo cloud porque no había data center aquí en España. Bueno, pues ahora lo tenemos, incluso será visitable en clientes que por su proyecto, por lo que sea, tengan la curiosidad de conocer esta red, ¿vale? Aquí vamos a ver Azure desde la perspectiva de workloads, ¿no? Es decir, es que Azure nos permite, como estoy indicando, trabajar con un montón de tecnologías que de verdad se me hace muy complicado entender que en on-prem las podamos consumir. Entonces vamos a tener lo que denominamos una serie de workloads que se van a adaptar a cada una de nuestras necesidades, ¿vale? Y estos workloads lo normal no trabajarlos individualmente, sino ser capaces de conectarlos, ¿no? En nuestro departamento de Azure pues tenemos arquitectos que en base a las necesidades aplica una serie de workloads, ¿no? Bueno, pues que sepamos, ¿no? Que sepáis que prácticamente a cada día están implementando nuevas soluciones en Azure. Y además se implementan de manera individual y cada vez más orientada a los negocios. Tenemos un Azure por Health, tenemos un Azure por Industry, tenemos es decir, con el conocimiento de los partners que estamos proporcionando a Microsoft, estamos siendo capaces de adaptar las nubes al negocio de nuestros clientes. ¿Para qué? Para que podamos adaptarnos y consumir más rápidamente las soluciones en cloud computing, ¿vale? ¿Y cuáles son las palancas de uso Azure, ¿no? ¿Qué puede llevar a mi empresa si no lo tenemos claro? Y esto es un recurrente, ¿no? El por qué voy a usarlo Azure, ¿no? ¿Qué me va a aportar Azure que no me esté aportando mi infraestructura actual, ¿no? ¿O por qué tendría que empezar a pensar en proyectos de cloud computing? Los modelos financieros flexibles, sabéis que esto se paga por consumo y creo que eso es algo fundamental y muy interesante de cara a toda la parte financiera de una compañía, porque nos va a ayudar a modernizar las tecnologías. Siempre voy a estar a la última. Ya se encarga Microsoft de actualizarme las tecnologías. Porque voy a mejorar la seguridad, súper importante, ¿no? O sea, realmente hoy que estamos viendo ataques de hacking constantemente en las empresas, que nos están pidiendo Bitcoin por entrar en nuestros data centers, o principalmente en el endpoint, es decir, en el portátil del empleado, o la estación de trabajo de la persona que está en una fábrica, es por ahí por donde nos están entrando las compañías, pues es importante saber que es muy complicado, si yo tengo mi información en Azure, que vaya a tener una encriptación de esta información, ¿vale? Existen mecanismos que hay que implementar para poder evitar todo este tipo de cosas. Todo este tipo de encriptaciones que están llegando a nuestros clientes les están llegando en sus data centers principalmente, ¿vale? Y porque vamos a poder abordar proyectos de IoT cognitivos, es decir, existen una serie de palancas, no quiero enrollarme en cada una de ellas, para mí son todas muy importantes, y si tenéis curiosidad y queréis avanzar sobre cada una de ellas en vuestras compañías, pues encantados de iros a visitar o de mantener en paralelo una conversación con cada uno de vosotros. ¿Y cuál es el valor de Azure? Pues voy a hacer un poquito como lo anterior, ¿vale? Pues nosotros hemos detectado versus competencia y en base a los clientes que estamos desarrollando nuestros proyectos, un valor determinado, ¿vale? Pero para mí o para nosotros el principal valor de Azure es que es la nube empresarial por excelencia. Es decir, creemos que nuestra competencia no piensa tanto en los procesos de negocio de nuestros clientes. Tecnológicamente podemos estar más avanzados en algunas cosas, podemos estar menos avanzados en otras, podemos tener unos costes diferentes dependiendo con quién nos comparemos. Pero Azure es la nube empresarial porque Microsoft es el fabricante orientado a soluciones para la empresa desde hace muchos años. Unos han nacido en el e-commerce, otros han nacido como buscadores, pero el que nace en la empresa y por la empresa en Microsoft desde hace ya muchísimos años, ¿no? Y entonces ha sabido adaptar o ha sabido llevar ese gen que tiene a lo que es el mundo del cloud computing, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el punto principal del valor de Azure es que es una nube abierta, como os comentaba anteriormente. Si alguno de vosotros ya tiene unos añitos, os acordaréis cuando Microsoft tenía una pelea muy grande con Linux, cuando Microsoft era un código absolutamente propietario que no lo tocaba a nadie, y desde hace ya años también Microsoft hace el abrazo hacia Linux y empieza a entender que no ha de ser un software propietario. Entonces Microsoft le da la vuelta a su propia ideología de cómo nace, ¿no? Y es, te doy una caja, pero aquí no tocas, solo toco yo. Y eso nos molestaba mucho a los que veníamos del mundo IT, ¿no?
Con Azure pasa todo lo contrario. En Azure corren aplicaciones de terceros, corren bases de datos de su competencia, se integra con otros fabricantes de nube, lo que comentaba, se integra con vuestro data center. Es una nube empresarial muy open source, ¿vale? Y esto nos da mucha capilaridad a nosotros para llegar a vuestros proyectos, ¿vale? Entonces, nube empresarial y nube abierta. Yo creo que ese es el valor diferencial de Azure versus la competencia. ¿Qué factores determinantes o son muy determinantes en la planificación de Azure? Voy rápido porque veo que me estoy comiendo el tiempo. Las aplicaciones, tenemos que hacer un análisis potente de qué aplicaciones tenéis y si corren en la nube y si hay que adaptarlas, si hay que modernizarlas. Los datos, qué datos tenéis, por qué los tenéis, para qué los tenéis, dónde corren esos datos. Estamos hablando de proyectos de modernización de aplicaciones o de data, ¿no? Pues, es algo que tenemos que estudiar muy bien en una planificación al mundo cloud. La infraestructura que tenéis, qué infraestructura física tenéis, dónde se alojan vuestras aplicaciones, vuestros sistemas, dónde están, vuestro software, dónde está. Los proyectos de infraestructura son los proyectos, digamos, fase 0 o fase 1 en la modernización hacia el cloud computing. Y la conectividad. No nos olvidemos que la nube no es la nube al final son data centers físicos como los de toda la vida que hay que conectarlos. Entonces hay que tener muy clara la conectividad de la perspectiva de los anchos de banda, de las redundancias y principalmente de hoy de la seguridad. Entonces, ojo con quién os casáis para un proyecto de nube, porque estamos viendo que muchos clientes nos vienen de vuelta porque han hecho una buena arquitectura, un buen sizing en la parte de infraestructura, pero se han puesto a levantar y luego esto no les funcionaba y es porque no han tenido en cuenta, por ejemplo, la parte de conectividad. Pero el eje fundamental o el eje principal es negocio, ¿vale? Si hablamos de Azure, intentamos hablar de negocio con nuestros clientes. ¿Por qué vamos a empezar un proyecto de cloud computing? ¿Qué sentido tiene mi compañía y qué me va a aportar? Ya sea muy pequeñito o muy grande. ¿Cómo estamos llevando nosotros Azure a nuestros clientes? Pues si hacemos un poquito de memoria, veíamos que Azure se nos presentaba en modo workloads. ¿Qué necesidades tengo? ¿Cómo cubro estas necesidades? Bien, nosotros lo que estamos haciendo es plataformar estos workloads. ¿Para qué? Para hacer un despliegue más rápido, este onboarding que estoy hablando todo el rato más rápido hacia vosotros. Si tenemos plataforma de IoT Data y tenemos un proyecto de IoT, no vamos a tener que andar haciendo la probatura. Sabemos que a nivel arquitectura ya estamos manejando componentes que nos valen para este tipo de proyectos. Lo que tenemos que hacer es adaptarlos a vuestros procesos, incluir o sacar. Pero trabajamos desde la perspectiva de las plataformas, ¿vale? Creo que eso es muy interesante. Y nosotros estamos trabajando en esto desde hace bastante tiempo. Y yo creo que es un éxito el poder llegar a un cliente y plantearle un proyecto donde él ya vea reflejado en la nube ciertos procesos corporativos, ¿vale? ¿Cómo mejoraría si aplicara estos workloads? Te lo enseñamos. Bueno, no quiero avanzar demasiado aquí, pero esto, por ejemplo, es arquitectura, ¿vale? Aquí no estoy planteando cómo mejoramos los procesos de negocio, hemos querido bajar un poquito para que veáis cómo ya tenemos desarrolladas una serie de plataformas, en este caso de Data IoT, donde hay una serie de componentes, desde la conexión o la extracción del dato, la ingesta, etcétera, hasta la presentación o la parte de integración en negocio con aplicaciones de este tipo, ¿vale? Plataforma de data, exactamente igual. Utilizamos diferentes componentes de Azure, como Azure IoT Hub, la parte de Databricks o Azure SQL Database. Y para vosotros es un front, donde podemos empezar a enseñaros, si empezamos a trabajar en ingesta, qué datos podemos descubrir de vuestras organizaciones y cómo pueden enriquecer a los procesos que actualmente estáis ya manejando, ¿vale? El objetivo al final es tener un arranque rápido de cualquier tipo de proyecto, ¿vale? Esto es un roadmap genérico de proyectos de plataforma en Data IoT. Tenemos varios proyectos en la actualidad. En backoffice estamos trabajando e intentamos que no irnos a proyectos de un año, hacer no demasiado. Entrar a un proyecto de data era explorar un mundo muy desconocido, si estábamos trabajando con elementos IoT, sensórica, etcétera, ¿no? Pues hemos trabajado una plataforma que nos permita aterrizar en los clientes de una manera rápida, ¿no? Y además esto permita que los proyectos no se vayan en precio, porque muchas veces nos hemos enfrentado al principio a proyectos que eran muy interesantes para el cliente, pero el despliegue de tecnología era tan importante que al final el retorno de inversión se iba muy largo y esto no se puede ir muy lejos, los retornos de inversión, ¿no? Basándose en proyectos de cloud, ¿vale?
Soluciones Azure, es decir, el propio Microsoft, el propio fabricante ya enlata soluciones de diferente naturaleza para diferentes necesidades de nuestros clientes. Así tiene soluciones de mantenimiento preventivo, de reparación, de asset management, etcétera, ¿vale? Que nosotros conocemos, de monitorización de activos, de tracking de equipamientos y herramientas de construcción, industria, retail. En la parte de eficiencia energética se está haciendo un esfuerzo muy importante en meter tecnología ahí para ahorrar los costes a las industrias, a las empresas, Microsoft y otros fabricantes. Es decir, ya estamos ahí con plataforma específica, de propósito específico, ¿vale? Proyectos de realidad aumentada, proyectos de asistencia remota o de Cognitive Services. Pues todo este tipo de proyectos, por debajo ya hay una serie de plataformas que nos ayudan a componer el proyecto. Lo hace todo mucho más rápido, ¿no? Y con un objetivo incluso ambicioso, ¿no? Y es empezar a trabajar en los gemelos digitales de las compañías. Esto que hablamos tanto de replicar un entorno empresarial en un sistema, vamos a llamar, virtual, ¿no? Es decir, oye, puedo adelantarme a qué va a suceder en mi compañía si hago diferentes cambios en operaciones, en la parte cliente, si le cambio el precio del producto, si cambio una persona su puesto de trabajo. Todo este tipo de cosas las podemos empezar a emular y tener una visualización muy 360 de nuestra compañía, ¿no? Pues este tipo de proyectos son claves en avanzar en la digitalización de las compañías, ¿vale? Porque podemos ver cómo va a reaccionar nuestra empresa en tiempo real a cambios sin necesidad de hacerlos, ¿no? Con un índice, digamos, de acierto importante, ¿vale? A partir de aquí, quiero introducir lo que sería nuestra propuesta de valor, ¿vale? Desde Ibermática, desde nuestro core. Azure Experience no es más que el nombre que hemos puesto a lo que son todo nuestro portfolio de servicios y soluciones basados en Azure, ¿vale? Nuestra propuesta creemos que es sencilla y es principalmente la suma del conocimiento del negocio de nuestros clientes y la del cloud computing. No es más, no es más. Ibermática es una empresa que es reconocida por proyectos de mejora de procesos, ¿vale? Nos apalancamos en tecnologías RP, CRM, etcétera, y eso nos hace tener consultores funcionales que saben mucho de vuestro negocio. Pues el mix de este conocimiento de negocio con el mix con las personas que más sabemos de tecnología, ¿vale? Lo que hemos denominado Azure Experience. Entonces, intentamos trabajar los proyectos desde esta perspectiva, ¿vale? Al final somos un MSP, somos un Microsoft Solution Partner de Microsoft, con especializaciones avanzadas, con una serie de competencias. Bueno, si sabéis que ahora está cambiando, transformando todo lo que son las competencias en Microsoft y dentro de nada el mundo del Gold Partner desaparece y el Silver Partner. Están introduciendo un modelo de más especialización y nosotros ya estamos metidos ahí, como no puede ser de otro modo, actualizando nuestras competencias y es mucho más complejo ahora porque nos piden más conocimiento, más especialización, más referencias, más clientes y más conocimiento sectorial, ¿vale? ¿Qué estamos haciendo? Pues desde la posición de Azure estamos proporcionando servicios y soluciones. El punto 1 son los llamados assessment, que es el mundo nuestro del descubrimiento, es decir, vamos a ver qué tiene el cliente, vamos a analizar con el cliente qué quiere hacer, cómo lo quiere hacer, vamos a hacer un cálculo de costes, vamos a diseñar un plan, y a partir del punto 2, 3 y 4 empezamos en lo que serían las entregas, ¿no? Pues dependiendo de qué, vamos a hacer implementaciones de arquitectura, vamos a hacer migraciones, vamos a hacer modernizaciones de aplicaciones, este es el punto 3, con soluciones basadas en serverless, low code, IoT, AI, donde estamos en los proyectos del mundo cognitivo, o incluso vamos a poder abordar Azure desde soluciones que hemos empaquetado nosotros, que las hemos denominado Azure Eclipse. Tenéis una necesidad de entorno virtual, vamos con una solución de VDI basada en Azure. Tenéis una necesidad de directorio activo porque queréis hacer un single sign-on en vuestras compañías. Tenemos una solución de propósito específico para eso. Entonces, dependiendo del descubrimiento, vamos a situarnos en los proyectos en el punto 2, 3 y 4, ¿vale? Y luego hay algo que os tiene que acompañar y dependiendo de la magnitud de vuestro proyecto, es la parte del governance, ¿vale? Y del soporte. Es muy importante, y hay clientes que es más importante esto que los puntos anteriores. Porque una vez que tú te metes en un proyecto de cloud computing, tienes que gobernar, ¿no? Y tienes que tener un mantenimiento de aquello, de estos workloads que tú has aterrizado a tu negocio. Y lo estamos viendo principalmente por la parte del cost management, ¿vale? Un tema financiero. Al final, esa flexibilidad, esa elasticidad que nos proporciona el cloud tiene un riesgo. Es que es muy fácil levantar recursos y para los que estamos en IT y nos gusta salsear y jugar,
es muy sencillo probar cositas. Ojito que aquí cuando levantas algo, al mes siguiente tienes una factura por detrás. Entonces, cuando tenemos clientes de consumos pequeños, 500, 1.000 euros, 2.000 euros al mes, pues una desviación de un 10%, ¿no? Pues implica pues es una desviación, pero bueno, nos tiran de las orejas, pero hasta cierto punto. Pero estamos en proyectos de consumo de Azure de 10.000, 20.000, 30.000 euros al mes y una desviación de un 10, un 20, un 30% que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Pues aquí hay una especialización para la parte del governance de Azure que es importante que la tengáis en cuenta cuando entréis en proyectos de este tipo. Al final lo que estamos planteando es un cloud, o sea, perdón, un journey, ¿vale? Es decir, visto de otro modo lo anterior, o vamos a plantear un journey to Azure, es decir, una ruta o un trayecto de migración, ¿vale? Podemos consumir todos los puntos en orden. Hay proyectos donde empezamos con un assessment y nos vamos o no nos vamos del cliente porque lo hacemos el gobierno del cloud computing, o clientes que directamente nos están llamando para mejorar la parte de monitorización y soporte. O clientes que quieren que implantemos un servicio de tipo Azure Click to Run y tienen un área informática potente y ellos ya lo van a controlar todo, perfecto. O clientes que están implantando un Business Central basado en SaaS, pero quieren tener control sobre eso. Sabemos que cuando compramos Business Central en SaaS, producto de Microsoft nos garantiza SLAs, etc., pero a veces pasan cosas y como está en SaaS no tenemos el control que teníamos en infraestructura. Bueno, pues existen tecnologías en Azure que nos permiten tener más control, incluso cuando hemos delegado ese control a Microsoft, ¿vale? Porque nos interesa por la circunstancia que sea o porque tiene integraciones con soluciones de terceros. Pues, existen y estamos implementando soluciones a ese tema, ¿vale? Esta es la importante, porque esta es la isla que os pretendo enseñar que interaccionamos dentro de nuestra casa con los consultores de negocio para montar un plan director de negocio más IT. Es decir, hay proyectos de Azure que necesitan de entrar directamente en los planes estratégicos del cliente y que por mucho que conozcamos de tecnología, si no introducimos al consultor, va a ser complicado el poder llegar a un proyecto de éxito, porque al final o no habrá el retorno de inversión esperado o no mejoraremos el proceso en cuestión. Entonces, creemos que esto es un valor muy potente que tiene nuestra compañía, que es el conocimiento de vuestro negocio. Assessment de Azure. Azure Experience como nuestra propuesta de valor de rápida implantación. Pues os proponemos una serie de assessments. Llevamos proponiendo un assessment más de un año. Estamos teniendo un éxito muy importante con este tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque en algunos casos incluso para vosotros son gratuitas. En algunos casos metemos a Microsoft directamente y su equipo de consultoría para que nos ayude con vuestro assessment para hacerlo de una manera más rápida. Tenemos que entender el cómo, el cuándo, el por qué hay que hacer una migración a Azure, ¿no? Y la mejor manera es demostraros, enseñaros, daros unos entregables de qué vamos a hacer, cuánto vamos a tardar, cuál va a ser su coste y qué tenemos que cambiar en vuestra organización. Tenemos diferentes tipos de assessment. La demanda viene sobre todo por aquí, por optimización de infraestructura, porque tenéis aplicativos que queréis modernizar y no sabéis muy bien cómo hacerlos. Podemos analizarlo desde la perspectiva de computing, el mundo de la ciberseguridad o porque queréis cambiar cosas en vuestro puesto de trabajo. Muy importante, ¿vale? El puesto de trabajo del empleado. Entonces, tenemos una serie de assessment donde ya hemos definido las horas que tardamos, los entregables que os damos y con esto arrancamos un proyecto de Cloud Computing habiendo definido desde el arranque un Journey to Cloud. Muy importante. Servicios de Azure. Tiene mucho que ver con los workloads que mostré anteriormente. Podemos trabajar directamente sobre los servicios. Ojo que esta parte requiere más de vuestro conocimiento, por decirlo de algún modo, porque si no dejáis introducir un assessment, nosotros vamos a aplicar la tecnología, pero vamos a aplicar sobre donde vosotros entendáis que vais a tener esa necesidad. Vamos a hacer un despliegue, vamos a irnos a este punto, al punto del journey, al punto 4, implantación de servicios. Ya está. Pero es cierto que muchas empresas tenéis capacidad para luego gestionar toda esta implantación de servicios que os podemos proporcionar. Nosotros tenemos el área estructurada, el departamento de Azure lo tengo en dos áreas. Un área de infraestructura, de IaaS, y un área de plataforma. En la parte de infraestructura están los arquitectos de infraestructura, proyectos de migración a la nube y de mejora de infraestructura, lo que son movimientos al cloud. Y luego está el área de plataforma, que ahí tenemos, por un lado, ingeniería de data e inteligencia artificial y
programadores o desarrolladores en Azure para toda la parte de modernización de aplicaciones y bueno, así estamos estructurados, dando cobertura a proyectos a nivel nacional y si es necesario, internacional. Al final, y con esto voy a concluir, lo que pretendemos es aproximaros una ruta de implementación, ¿vale? Muchos de vosotros vais a empezar con la parte de refactorizar o vamos a hacer una de arquitectura, refactorizar vuestras aplicaciones. Cada uno tenéis un punto en el que tenemos que entrar, ¿vale? Muchos de vosotros ya habéis iniciado el camino y ya estáis trabajando en la parte de plataforma como servicio y muchos de vosotros estáis todavía viendo por dónde empezar porque tenéis vuestras máquinas virtuales que están trabajando en on-prem, en sistemas de VMware, de VMware o de Microsoft, ¿no? Bueno, pues por concluir, ¿vale? Que creo que hay alguna pregunta por ahí, son 40 minutos ya lo que llevo. Estamos encantados de poder aproximar esto que os estoy comentando. Tenemos conocimiento y muchas ganas de seguir ayudando de nuestro área, que es Azure. Os invito a que nos convoquéis para ir a vuestras instalaciones, para tener un Teams que es súper cómodo y bajar a detalle de lo que estoy comentando con mi equipo o incluso subir, ¿no? Hablar más de negocio, de por qué tendríais que empezar a adoptar tecnología en cloud computing para vuestras compañías. Algunos de vosotros os digo que os tenéis el miedo a pensar que Azure o el mundo cloud computing lo que viene es a sustituir el mundo que actualmente estáis trabajando. No es así, viene a complementarlo y eso es una evidencia, ¿vale? Así que muchas gracias a todos. José Luis, espera, sí. No te marches, espera. ¿Tenemos alguna pregunta? Vale. Iba a decir que gracias por la asistencia y que ahora sí hay alguna pregunta. Tenemos alguna pregunta. Mira, Marcos dice, en un entorno de backup y disaster recovery en Azure, ¿puedo elegir qué cargas de trabajo quiero replicar y aplicar políticas de recuperación diferentes sobre cada una de ellas? Pues es una pregunta que directamente lleva más a lo técnico, pero la respuesta es sí. Es decir, hay unas soluciones de backup y disaster recovery de las denominadas Azure Eclipse to Run, estas que son de fácil implementación, que están ya empaquetadas o prediseñadas, donde podemos seleccionar qué tipo de backup queremos hacer sobre entornos on-prem o incluso cloud computing de otros fabricantes. Hay que ver si tenemos capacidad de hacer backup de todas las tecnologías que tenéis o no, pero eso es un tema que habría que analizar, pero la respuesta es sí. Podemos decidir sobre qué hacemos backup y diferenciar sobre qué podemos hacer restore o cómo lo hacemos, pintar un plan de contingencia. En este sentido, Azure tiene, digamos que ha avanzado mucho y tiene una solución muy clara para dar servicios sobre el mundo del backup y desastre. Y ya lo dejamos con una pregunta de Irune, ¿de acuerdo? Irune dice, nos estamos planteando en mi empresa pasar nuestro ERP al cloud. Según te he entendido, podríamos hacerlo solamente en la parte infraestructuras, sin tocar nada del software. Nuestra base de datos es SQL. ¿Podríamos usarla en modo PaaS? A ver, estaría bien, creo que es Irune, que te pusieras en contacto con nosotros y entrar un poquito más a detalle. Pero, a ver, la respuesta es que podemos hacer un lift and shift. Es decir, nosotros podemos replicar los entornos de trabajo en on-prem, legacy, y ejecutarlos directamente en la nube. Y eso lo estamos haciendo prácticamente con una fiabilidad del 90 o incluso más, 90% de todos los proyectos en donde nos metemos a hacer esa replicación. Puede ser que tengamos algún componente o alguna tecnología en on-prem que no se pueda subir a la nube. Cada vez quedan menos, cada vez es más difícil hacerlo. Ojo, me acabo de enfrentar a un proyecto que era muy simple, que nos decía un cliente, quiero hacer un plan de contingencia y tengo una serie de portátiles en Windows 7 que los quiero migrar a la nube también en ese plan de contingencia. Y le hemos dicho que no podíamos hacerlo. Es decir, no podíamos hacerlo porque tenía una aplicación en concreto que corría en Windows 7 que no era nativa para esto. No se podía. La respuesta a priori es que sí. Incluso podemos sacar esa base de datos y montarla en PaaS, que es lo que estamos haciendo, por una serie de mejoras y por un tema de ahorro de costes. Y proyectos que tenemos de Business Central en infraestructura es algo que estamos haciendo a día de hoy. Estamos haciendo esas migraciones en infraestructura, no en plataforma, por un tema de funcionalidad y tal, a la nube. Entonces, la respuesta es sí, pero como todo habría que analizar. Perfecto, José Luis. Yo creo que hay alguna más, pero ya nos hemos salido mucho de la hora. 45 minutos hay que cumplir un poco el horario. Sí, pues y bueno, hay alguna pregunta más en el chat, pero contestaremos personalmente. Y José Luis, muchas gracias por todo lo interesante que nos has contado. Nos lo has hecho muy ameno. Y muchas gracias a todos los asistentes. En breve os haremos llegar a todos la grabación. ¿Alguna cosa que añadir, José Luis? Muchas gracias y a vuestra disposición. Un saludo. Buen día. Chao, chao.